Cuando nosotros estamos atravesando por problemas, por dificultades, pero en esas circunstancias no encontramos solución, no encontramos algo de dónde poder sostenernos, nos demuestra una cosa, que nosotros no estamos cimentados en lo espiritual. Y sabes, cuando nosotros reaccionamos y no simplemente consultamos al Eterno, quiere decir que pues el Eterno no es ese fundamento en nuestra vida, sino que es parte de nuestra vida. Acompáñame a estudiar esa porción, la porción número 41, Pinhas. Y sabes, esa porción está situada en lo que viene siendo Números o Bamidbar, capítulo 25 a capítulo 29 completo. Y bueno, esa es la continuidad o la continuación de la porción pasada, que es Balak, donde vimos que aquel hechicero o autonombrado profeta de Dios, pues como no puede proferir maldiciones, ¿qué es lo que hace? Da un consejo a los moabitas, al rey Balak, al rey de Moab, donde les dice que les envíe mujeres atractivas, sacerdotisas, para que hagan caer al pueblo, y el pueblo, al estar en esta condición de pecado, pues el mismo Eterno les castigaría. Y aquí vemos esta continuidad de cómo pues se desata toda esta mortandad. 24,000 personas pues van a la fecha de la contabilidad de los muertos por un pecado que entró al pueblo, un pecado que parecía algo inocente, sin embargo se llevó a mucha gente en esta mortandad. Y vemos que Pinhas va y enfrenta a estos hombres, que era Zimri, y que fue con una mujer madianita. ¿Y por qué no moabita? Si le dijo el consejo al rey de Balac. Bueno, pues en realidad ahora sí que los madianitas tenían este conflicto familiar desde antes. ¿Por qué? Porque como viene de la descendencia de Abraham con su siguiente esposa, no con Sara, con Seturá o Keturá, pues resulta que de ahí vienen y tenían este pleito de por qué no les dio los dones, la primogenitura y todo esto, sino que fue al pueblo de Israel y que ellos tienen esa bendición del Eterno y se llenan de ese coraje, y al ver que les dan ese consejo, ellos van y quieren tomar esto en sus manos. Vemos de manera más adelante que el mismo Eterno les dice que tienen que tomar esta situación para poder vengar este asunto. Y más que venganza es defender el honor. No puede venir alguien, ahora sí que a nuestra casa, querernos hacer un mal para destruirnos y quedarse así impunes, sino que el Padre va y quiere hacer defender el honor del pueblo. Entonces esa mortandad vemos que estaba atacando a todos, y no es a través de Pinhas, que dice que se llenó de celo. O sea, en realidad no estaba actuando por una mera emoción o impulso, porque este hombre de Zimri fue y desafió al mismo Moshe, pasando delante de él y llevándosela a su tienda, a Cosbi, y tenían este pleno acto sexual. Llega Pinhas y los atraviesa con una lanza en el vientre, y como hemos visto, el vientre tiene que ver con con el pecado, con lo que tenemos y lo que damos a luz, aunque hay comentaristas que dicen que pues, ya estaba embarazada esta mujer, por mencionar el vientre. Pero bueno, de una u otra manera al final tenía que ver con la maldad. Y vemos en esa porción cómo a través de la muerte pues, de un hombre que ahora sí que estaba con todo ese peso de la maldad sobre él, porque se concentró tanto esta maldad en este punto que al atravesar los Pinhas con ese discernimiento, supo que ahí erradicaría la maldad, porque el Eterno puso ese celo y ese de nuevo de ir y hacerlo, porque recordemos que Pinhas no pertenecía a los guerreros, él no era un guerrero, él era el nieto de Aarón, su padre era Eleazar. Entonces estamos viendo cómo es de que un hombre cuando se levanta en contra de la inmoralidad, se levanta en contra de la maldad, de la opresión, de la injusticia, y fue y lo hace. Sin embargo, aunque tiene un pacto de paz, la palabra paz es shalom, y entre el intermedio hay una letra hebrea que es una bab, que es como un palito, pero esto en las escrituras originales vemos que no está completo, tiene una separación. Y los sabios opinan que cuando este hombre hizo el acto de justicia, pues sí, es algo justo, se necesitaba hacer. Inclusive actuó conforme a la orden que el Eterno les dio, porque le dijo, vayan y maten, ahorquen a los hombres a plena luz del día por cuanto están haciendo este pecado. Así que lo hacen de esta manera, está bien. Y entonces vemos que Pinhas está actuando conforme a su liderazgo, porque él, aunque no era sacerdote en ese momento,
pues sí tenía una posición nata de liderazgo, y entonces tiene que defender ese honor, tiene que defender a ese pueblo. Pero vamos viendo que cuando va y atraviesa a esta mujer, a este hombre, y el Eterno les da la parte de vayan y destruyan a los madianitas, por cuanto hicieron este mal con ustedes. Pues resulta que la mamá de, la mamá de Pinjas era madianita, y la esposa de Moshe también, pero no estaba refiriéndose a todos, sino a los que ocurrieron o hicieron este mal. Vamos viendo que las intenciones del corazón entonces sí juegan algo importante. De manera que hacen esta acción, pues acaba la maldad y el Padre le recompensa con un pacto de paz. Pero como Pinjas, les digo, actuó sí en justicia, pero faltó la parte de la misericordia. O sea, para que haya paz, sí se necesita tener un confrontamiento. No es lo mismo ser pacifista que pacificador. Dicen algunos, ¿no? Vas en un conflicto ¿cómo dices? Quieres meter paz y sacas más. El asunto es de que vamos muchas veces a enfrentarnos a conflictos, a problemas. Por ejemplo, puede suscitarse por defender el honor de alguien una guerra o algo, y después viene eso paz, porque ya no estás dispuesto a someterte a eso. Y eso es lo que pasa con esta palabra que les digo. Entonces se les da un pacto de paz a Pinjas, donde vemos que de esa línea de sacerdotal viene lo que se conoce el sacerdote Sadoc, que más adelante, cuando los macabeos empiezan a recuperar el templo, pues vemos que es de esa línea de Sadoc, que también tuvieron este celo. Sin embargo, este pacto de paz, también algunos apuntan que tenía que ver con decir, este pacto es entre tú y yo, para que pues no reacciones de esa manera violenta. No tiene que ser así todo, tienes que saber que las cosas pues no se van a resolver así siempre. En esta ocasión fue lo necesario, pero como repito, la justicia se necesita aplicar, pero mucha justicia sin misericordia no es lo más conveniente. Entonces, para que haya paz, tiene que haber este equilibrio entre estas dos entidades o unidades, esas dos palabras, y así tiene que ser nuestra vida. De manera que vemos que cuando vienen todas estas circunstancias del pecado en nuestra vida, tenemos que confrontarlas, tenemos que denunciarlas y levantarnos. No importando, por ejemplo, Zimri era una persona pues muy importante, era un príncipe, un líder, o sea, de la tribu de Shimeón. O sea, era alguien de renombre, con posesiones, con dinero. Sin embargo, también vemos que Cosbi era una princesa de Madián. Y también nos da la idea de saber que aunque la gente que tenga poder, que tenga economía, nos quiera oprimir, nosotros tenemos que levantarnos en contra, no de la persona como tal, sino del pecado, de la maldad. De manera que estamos viendo que el Padre nos da esa enseñanza y quiere que nosotros crezcamos y avancemos en este camino, porque consecuencias de esta acción que hubo, la tribu de Shimeón, vamos a ver que resultó muy afectada, porque cuando se vuelve a levantar nuevamente un censo que el Eterno les pide pues a Moshe, y en este caso pues ya no a Aarón, porque pues ya estaba muerto, sino a Eleazar, que era el sumo sacerdote en curso, hacen un nuevo censo donde ahora, como es otra generación, como pues ya había pasado la mortandad de Korach, la rebelión, los 250 que se rebelaron, los 24,000 que murieron también en esta revuelta, en este pecado, pues vamos a encontrar que pues los números no son iguales, son muy parecidos, pero pues no. Hay diferencia en cada tribu. Algunos sí, hubo algunos de más, ahora sí que como 1900 de más, pero hubo otros que hubo algunos de menos. Pero aquí, dato importante, en la tribu de Shimeón fue la mayoría de la mortandad que cayó. ¿Por qué? Porque ahí estaba acumulado ese pecado. Así que vemos que cuando tenemos algo, no solamente afectamos nuestra vida, sino la de nuestra familia, lo que está alrededor. La palabra familia, cuando se hace este censo, se repite 84 veces, dando énfasis a la importancia, a la vitalidad de lo que tenemos en casa, del núcleo familiar. De manera que contando todas las generaciones nos da aproximadamente 602,000 varones en totalidad. Pero cuando vemos las afectaciones del pecado, no pudieron crecer. Se estiman que esta cifra no hubiera sido de 602,000 nada más, sino que sería casi el 1,000,000 de varones, pero el pecado les impidió crecer. Es más, aquí hay un ejemplo muy claro. En la tribu de Shimeón,
vamos a encontrar que pues esa era una tribu fructífera, que en el censo pasado eran más o menos 47,735, pero en este nuevo censo eso, o sea, en vez de ir avanzando, eso decayó, declivó, y vamos a ver que en la tribu de Dan vamos a encontrar que aunque ahí aparentemente no había mucha gente, de hecho había solamente un varón, solamente un varón que tenía que, o sea, inició con un hijo de Shimeón y acá de este Dan, y Shimeón tenía varios hijos, creo que eran 10 aproximadamente, o sea, por eso tenían un número abismal tan diferente. Dan tenía muy poca población, pero aquí vamos a ver que lo que empieza, o sea, a veces no es tanto como empieza, sino cómo acaba. O sea, el mantenerse, el estar ahí pegado cerca de Dios va a dar los resultados pues que nosotros tengamos. Y aquí vemos la gran diferencia, que la tribu la tribu esta de Shimeón fue tan afectada que más o menos 37,000 personas fueron las que les hicieron falta. O sea que ahí estaba concentrado todo. Si vemos, más o menos unas 2,000 personas son las que serían por tribu, pero en realidad el golpe más grande lo recibió esta tribu. ¿Por qué? Por el pecado que ahí se manifestó, ahí se concentró más. Tanto que su líder pues lo hizo, y también eso tiene que ver en cómo afectas este entorno. O sea, el organismo que conocemos como Shalom Bay, en lo que está en nuestro hogar o donde vamos, ese como microuniverso, o sea, la esencia de Dios en nuestra vida, es lo que nosotros vamos a aportar en un lado y en otro, y es lo que nos va a hacer prosperar y seguir adelante. Eso es lo que necesitamos. Posteriormente, dando este censo, bueno, Moshe le dice, el padre le dice a Moshe eso, que tiene que dar, tienen que levantarse en contra de los madianitas, y pues que contabilicen a la gente, ¿verdad? Que ya se hizo este censo, ¿no? En este censo es importante recalcar que no se cuentan a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen herencia, así que pues no se cuentan, no se contabilizan. Sí a los primogénitos, porque redimían al pueblo, pero no a los demás. ¡Ay, sí! Aquí en familia, aprovechando el tiempo, ¿no? Y la cosa está de que después de esto, bueno, pues también Moshe se entera que va a morir. El padre le dice, así un poco antes viene el tema de las hijas de Zelofejad. Zelofejad tenía 5 hijas, y recordemos que el pueblo, como había pecado en el sentido de que habló mal de la tierra, la consecuencia fue no van a entrar, ¿verdad? Así que esta nueva generación, pues eran mujeres, pero ya no tenían a su padre y no tenían un hermano varón, de manera que van y hablan, pues hablan con Moshe, porque escalaron de un grupo a otro grupo hasta llegar con Moshe. Y Moshe, cuando se entera del caso de ellas, tiene que consultarle al Eterno. Se dice que nada más en 4 ocasiones Moshe consultó al Eterno, cosas particulares, ¿no? Pero aquí nos marca el tema de pues la humildad y la cercanía que uno necesita tener para poder solucionar los problemas. El caso era de que estas hijas resulta que querían la herencia del padre, pero como estaba estipulado que sería para el varón, o sea, la herencia no sería para pues alguien más, ellas querían asegurar la herencia de su padre, y estas mujeres eran de la tribu de Manasés. Pues resulta que van y le tiene que decir Moshe al Eterno el caso para que les diga, y se hace una nueva ley, porque estas mujeres hacen el primer movimiento feminista, pero no era a favor de algo malo. En realidad se están anticipando a algo que ya iba a suceder más adelante, a regulaciones. Se pide la regulación de esto, y el Eterno les da el favor, les dice el Eterno a Moshe, tienen razón, a partir de ahora, o sea, cuando muera el padre y no haya un hijo varón para heredarle, pues se lo heredará, si no hay nadie más, pues se le dará a la mujer, a las hijas, y si no hay hijas, pues se le dará al tío, o sea, al hermano, y si no hay, pues al pariente más cercano, y se designe esta ley. Vamos viendo cómo el Eterno comienza a tener control, ¿no? Desde cómo hacer el censo, cómo administrar, cómo regular estas leyes que son para beneficio del mismo pueblo, porque pues han de saber que en la antigüedad no estaban regidos por nada, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y vamos a ver que eso tiene consecuencias. Y cuando el pueblo se establece con la misma palabra del Eterno, con estos principios, con estas ordenanzas,
pues tienen esta ventaja de que en la salud, en la administración, en las funciones, en todo, pues hay un orden, hay un organismo que ya está funcionando conforme el Padre quiere que se haga, que funcione. Y esto es lo que pasa. Así que se designa esto y el Eterno le dice a Moshe, pues, ok, vas a morir, ve y súbate a este monte cuando sea el momento, y Abarim, al monte Abarim, y mira la tierra prometida, porque ahí vas a morir, tú no vas a pasar. Y aunque no lo mencionan en esta porción, pues en el libro de Devarim o Deuteronomio, se dice que Moshe rogó, sin embargo, hubo un momento que le dijo el padre, ya basta, ya no hables más de este asunto. ¿Por qué? Porque pues tú y Aarón, aquel día en Meriba, pues resulta que en vez de hablarle a la roca, le golpeaste, no permitiste que se santificara mi nombre, no lo glorificaste y bueno, esta es la consecuencia. Al final Moshe acepta la resolución, pero se preocupa por el pueblo y dice, pero ahora ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser su pastor? ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quién nos va a proteger? Y le empieza a rogar al padre, o sea, levanta a alguien, pon a alguien, entonces, pues si no, van a ser como ovejas sin pastor, porque una oveja sin pastor tienen que saber que las ovejas son muy testarudas, son muy asustonas, todo les da miedo, pero también son bien rebeldes, se quieren ir para todos lados y si no tienen esa guía, se van y salen directamente a los peligros. Lo vemos, por ejemplo, en Salmos 23. Ahora sí que ese salmo pues, lo compuso un pastor, David. En ese tiempo él pastoreaba, él lo entendía y por eso empieza a recitar ese salmo con esa profundidad de lo que es el buen pastor. Así que le empieza a decir el padre Moshe que se fije en Josué. Dice, él ya tiene el espíritu, ahí levántalo, sí, presenta los sacrificios correspondientes y todo, y transfiere de tu dignidad a él, o sea, transfiere de esa autoridad. Y en esa transferencia tiene que ver también con la habilidad, tiene que ver con parte de la neshama que transfieres de ti hacia otras personas. No solamente es delegar autoridad, sino también poder, también tiene que ver con el ruach. Y como aquí la palabra que le dice se refiere Moshe al Eterno no como Dios normal, sino como el Padre de los espíritus, el Padre de los Rujot. Y estamos viendo estas características. Y para poder levantar un líder, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, algunas características Moshe dijo, o sea, alguien que píe, alguien que proteja, alguien que le interese. Por ejemplo, los pastores que son asalariados, en ese tiempo muchas veces por querer tener la riqueza, la economía, ¿qué es lo que hacían? Pues descuidaban. Venía una fiera, ellos no se iban a enfrentar. ¿Por qué? Porque eran asalariados de un pago. Pero dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Qué hacía David? Enfrentaba inclusive a las fieras. De hecho, en aquel tiempo, porque tienen que saber que las ovejas se alimentan de determinados pastos. Por eso dice, o sea, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Porque el pasto que necesita cada oveja es diferente. A veces los llevan a un lado, a veces a otro, porque les digo, es distinto, pero tienen que pasar a través de un valle para llegar a ese pasto. Así era, así era. Dime, hijito. Tu Optimus Prime. Aquí lo tienes. Bueno, de manera que estamos viendo que cuando pasaban por este valle por eso dice, aunque pasen valle de sombra, valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué está pasando aquí? El Padre nos quiere hacer entender que muchas veces no se va a tratar de lo que veamos, de lo que entendamos, de lo que creamos, sino en quién confiamos, porque las ovejas escuchaban la voz de su pastor y tenían que seguir adelante para no despeñarse, para no caerse. Tenían que ser obedientes y tenían que hacerlo así. Y el pastor, conociendo a sus ovejas, tenía que también en ocasiones perniquebrarle la patita, o sea, rompérsela, para que pudieran pues obedecer, porque si se iba para todos lados está en peligro. Entonces le perniquebraban la patita y se le echaban en el lomo. Y estaba con el pastor, y estaba con el pastor hasta que se sentía mejor. Era de la manera que se quedaba quieta y confiaba entonces en el pastor.
Inclusive también se juntaban todos los ganados de ovejas y ¿qué pasaba? Pues, pues ahora sí que a saber cuál es de cada quien, porque cada uno tenía una marca, pero ver de cada uno, pues lo que hacía el pastor simplemente les hablaba, los chiflaba o algo como los tenía acostumbrados y de inmediato todos los que eran de ese rebaño se iban con el pastor. Por eso dice que oyen mi voz y le siguen. Interesante todo lo que hay. Y luego dice que aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque el pastor tenía que subirse arriba de una roca para vigilar que no hubiera peligro, que no hubiera mortandad. Entonces estamos viendo cosas tan interesantes que Moshe también fue pastor. Y un pastor sabe el tipo de cuidados que se necesitan para las ovejas. En este caso, nosotros siendo esas ovejas, tenemos que tener esa comida adecuada y determinada, que bueno, ahora sí que como dato interesante, tiene que ver con la mano con la que te alimenta el Padre, con la Torá. Entonces, ese es el alimento que nosotros necesitamos, que en griego pues tiene la palabra pasto, con el hebreo y con el griego pues tiene que ver, ¿no? Que es nomos, ¿no? Ley. Y ahí se parece a la palabra pasto también. Y vamos viendo que el alimento que necesitamos pues es el espiritual también. Necesitamos ahora sí que alinearnos a lo que el Padre nos pide para poder estar en Él firmemente, porque no se trata solamente de sobrevivir, se trata de vivir, se trata de disfrutar, pero alineados a la voluntad del Padre. Así que un líder tiene que saber guiar, tiene que saber proteger, tiene que saber llevar a otro, saber cruzar a la gente, porque aquí es lo que le preocupaba a Moshe, pero va a haber guerras, va a haber esto, o sea, ¿quién les va a saber cuándo entrar, cuándo salir? Y así se necesitaba que un líder se levantase, pero no de su propia cuenta, sino que el Eterno lo levanta, lo pone y le instruye, porque al que llama capacita. Por eso él se pone como, o el Padre lo pone como ese líder capaz y apto, que al momento de la guerra iría al frente, que al momento de pues la salida, él también los lideraría a llegar, porque no solamente es saber impulsar, saber decir, saber hacer, sino es llevar y llevar a la gente, porque todo mundo sabe manejar un barco, ¿verdad? Todo mundo puede llegar a saber, es que dale por aquí, dale por allá, pero no todos saben llevar a toda la gente al otro lado. O sea, todos pueden saber navegar, pero no todos ponen dirección. Y eso es lo que se necesita, dirección y no intención. Porque podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero el infierno está pavimentado de ellas, de las mejores intenciones. Por eso el Padre quiere que nosotros nos capacitemos y nos esforcemos, que tengamos de su espíritu, que tengamos no solamente habilidad y capacidad, sino que sepamos tener esa relación. Vemos que le dice el Padre, pero yo no voy a hablar con Josué como hablo contigo, va a tener que consultar al sacerdote Eliezer con el Urim y el Tumim. ¿Y cuál es el Urim y el Tumim? Pues es la palabra, lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el pacto y el nuevo pacto. Eso es lo que necesitamos para entonces tener esa relación con el Padre y esas letras se nos iluminen como se iluminaban en aquel momento. Y así tenía la revelación Josué de lo que tenía que hacer. Y se levanta este hombre que anteriormente ya había creído a él, ya había tenido esa confianza y esa seguridad junto con Caleb, porque de esa generación nadie pasó, solamente ellos dos, demostrando la confianza y la seguridad que ellos tenían en él. Pero hasta este momento es el tiempo donde los levanta el Padre. Recordemos que hay tiempos para todo, para nacer, para morir, para alegrarse, para entristecerse. Hay tiempos para todo, pero el Padre te pone en el tiempo y en el momento que se necesita. Vamos a ver todo esto en esta historia. Así que lo pone como sucesor y le cambian el nombre, como hemos visto. Él era Oshea, ¿verdad? Y se le pone el nombre de Yehoshua, que va a representar, o sea, en hebreo está escrito en una parte que él es Yeshua, porque era en realidad el mismo nombre. Pero vemos que ahí cuando se le cambia la letra, se le cambia la intención y el propósito. Y aquí ya se está cumpliendo al ser el líder que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, como lo hará Yeshua con nosotros en aquel momento. Y pues avanzando en todo esto, también se empieza a detallar cómo tienen que ser los sacrificios.
el sacrificio continuo, que es el de la mañana y el de la noche, que es diario, el sacrificio semanal, que es cada Shabbat, el sacrificio mensual, que es cada Rosh Chodesh, o sea, cada inicio de mes, ¿me explico? Y después lo que son los sacrificios anuales. Y vamos a encontrar que la palabra sacrificio, como hemos visto, es corbán, es un acercamiento. Y tiene una razón de ser el que se sacrifiquen cosas, o sea, tiene que ser un holocausto, viene traducido, pero tiene que ver con olá, con algo que se ofrece a Dios enteramente. Y de hecho, así nos pide que nosotros nos presentemos como esa ofrenda, como una ofrenda viva. Pero les voy a decir algo, estos sacrificios ya no se llevan a cabo así. ¿Por qué? Porque Yeshua es el sacrificio perfecto, quitando las leyes ceremoniales, quitando las leyes rituales, no aboliendo todo lo demás. Simplemente Él como sacrificio perfecto, Él cumple el ser la vaca roja, Él cumple el ser ese sacrificio continuo que se tenía que poner en la mañana y en la noche, se tenía que hacer, se presentar una ofrenda de cereales, se tenía que consumir, se tenía que hacer una libación, o sea, vertir vino en todo eso y que fuera un olor fragante, que agradara al Eterno. Pero no era tanto el sacrificio, sino era la intención de cómo lo hacían, desde cómo elegían al corderito, que tenía que ser, o sea, de un año, sin defecto, algo perfecto, sano, saludable, fuerte. Pues tenían que sacrificar lo mejor y entregar lo mejor, así como esas ofrendas minjá que era de cereales, pues tenían que preparar la harina, tenían que pues dejarla extra fina para poder hacerlo. Desde cómo preparar el aceite y no era machacar todo, sino era nada más un poco para que saliera lo más puro. Y con lo mejor de lo mejor era ofrecer al Eterno todo eso para que pudiera ese sacrificio elevarse. Y esa elevación es la que el Padre quiere de nosotros, que vengamos, nos sacrifiquemos y entonces surja esa elevación como un sacrificio agradable al Padre Eterno. Porque también había sacrificios para para el sumo sacerdote, para el sacerdote, para que tuvieran ellos, primeramente tenían que estar bien delante de Dios, tenían que ofrecer su propio sacrificio por el pecado, como hemos visto en el libro de Hebreos. Sin embargo, cuando venga el nuevo milenio, cuando venga esta era, dice que será Yeshua nuestro sumo sacerdote, será Yeshua nuestro rey, nuestro Cohen Agadol, y él será el quien se encargue de hacer, ahora sí que todo lo que va a hacer en el milenio, ¿no? Él se va a encargar de fungir ahora aquí en la tierra todas estas cosas. Entenderemos todos los misterios y todos los secretos. Se dice que según el orden de Malquisedec, y Malki o Melki tiene que ver con ese rey, ¿no? Rey de paz, ese rey de justicia, que nosotros confiamos en él y esperamos esa venida. Y no digo esperamos como de que ojalá venga, no, de que va a venir. Y esto se va a hacer aquí como el Padre lo tiene pensado en su mente, pero algo que nosotros tal vez no alcanzamos a entender ahora, pero que conecta con la eternidad. Y estos sacrificios se siguieron haciendo de manera continua en el pueblo de Israel, aunque hubo momentos donde la gente no sabía cómo hacerlos, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Porque en la Haftará que estamos viendo, que es en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, si mal no recuerdo, nos está hablando acerca de un profeta, y no cualquiera, sino Elías, que el hombre que dijo que no llueva en 3 años, el hombre vamos, o sea, conocía a Dios, ¿no? En ese sentido de que, bueno, sabía quién era Dios, ¿no? Porque por esas manifestaciones que hubo, que abrió los ojos de su siervo, que se enfrentó con los sacerdotes de Baal, o sea, hizo muchas cosas sorprendentes. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Se enfrenta a estos sacerdotes de Baal. ¿Por qué? Porque la reina Jezabel era la que gobernaba en este momento y dejó que la corrupción, la inmoralidad, esos dioses paganos se vertieran en el pueblo de Dios y desviaran la adoración a toda esta idolatría. De manera que el Padre envía a Elías para confrontarles y envía a un siervo para representar a Dios en la tierra, como a ti y a mí nos envía el Padre para mostrar su gloria y su grandeza. Y cuando va y se presenta y dice, vamos a hacer una cosa, que se enfrenten esos sacerdotes,
O sea, que su Dios se enfrente al verdadero Dios. O sea, que se enfrentan a Adonai y veremos quién es el Dios verdadero. Y vemos en la historia cómo estos hombres empiezan hasta a flagelarse, a golpearse, y desde la mañana hasta atardecer y todo, y no pasa nada. Y hasta se burla Elías y dice, no, quizás su Dios está allá perdiendo el tiempo, haciendo sus necesidades, está ocupado, esto. Pero no es hasta que dice, a ver, vamos a dedicar este altar que ya está destruido. Y lo empieza a acomodar y empieza a orar. O sea, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, tú me has traído hasta aquí. Muéstrales a esta gente que tú eres Dios. O sea, y se consume todo ese holocausto que ya se había preparado. Y ojo, que también se había hecho varias veces verterle agua y agua. O sea, eso estaba, o sea, no nomás mojado, sino encharcado. Y aún así la gloria de Dios consumió todo. Y ahí se vio que era el Dios verdadero. O sea, ya lo era, pero la gente estaba muy acostumbrada a lo sobrenatural, a que pasaba esto, pasaba aquello, que se acostumbró a eso. Y se desvió a falta de conocimiento, pues así ignorancia. Y un pueblo ignorante es fácil de dominar, que es lo que vemos, la idolatría pues se les metió en el corazón. Pero al momento de abrir sus ojos, al momento de ver que en realidad el Padre, o sea, los quiere y por eso manda a alguien que le represente, pues el pueblo entiende y empieza a decir, Elías, agárrenlos, porque ahora les vamos a dar cuello, y los empieza a matar. Y así hace todo esto, pero ¿qué crees? Que cuando le dice a Jezabel, oye, fíjate que pasó esto, y mira, y Dios de Israel se mostró, y las maravillas, y en vez de Jezabel arrepentirse, porque como que Acab lo esperaba, no, vamos a matar a Elías, es más, mándalo a amenazar. Y Elías se entera y patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, se va rumbo al desierto, inclusive está ahí, le empieza a dar esa depresión, y es sorprendente cómo un hombre que acaba de hacer una acción así, pues resulta que le da ese sentimiento, porque se levantó como con ese mismo espíritu de Pinhas, porque era el mismo celo de decir, ¿cómo que nadie se acuerda de Adonai? ¿Cómo que está olvidado? Y hacer esa justicia y enfrentar el pecado, enfrentarlo, pero a través del ruido, a través del dolor, de las circunstancias que hubo ahí, tanta violencia, tanto ruido, tanta altivez, necesitaba un descanso. Y cuando llega a una cueva que estaba situada en el monte Sinaí, porque Elías sabía esto, necesito volver al inicio, necesito hacer esa teshuvá, y no porque estuviera en pecado, sino que cuando los problemas se muestran, cuando estamos en el lugar más bajo que podemos estar, pues nos damos cuenta si Dios está ahí en nosotros. De manera que Elías simplemente quiere tener ese encuentro con el Eterno, porque aunque había visto muchas maravillas, muchos milagros, muchos portentos, en realidad no conocía a Dios como tal. Quería conocerle y va a esa cueva, un lugar de meditación y un punto de transición para todo aquel que quiere cambiar y quiere mejorar. Así que cuando va, se mete, pues sí, empieza a preguntarle al Padre, ¿qué haces aquí? O sea, le manda por medio de ángeles a preguntar, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Pero, o sea, se muestra un viento tremendo, empieza a temblar la tierra, empieza a ver todas esas portentos y maravillas, cosas que ya habían pasado, pero ¿qué es lo que sucede? Pregunta, ¿qué haces aquí? Y no es solamente, sino en un susurro, en un viento apacible, o sea, en el silencio donde se le muestra a Adonai, donde lo entiende, y es en el silencio más profundo y más denso donde nosotros podemos tener dirección, donde nosotros podemos tener transformación, donde nosotros vamos a ser levantados, porque sí, la gente puede gritar muy fuerte, la gente puede hacer esto, puede hacer violencia, pero a través de la calma, a través de esta meditación, es como nuestro ser interior en ese sentido, o sea, nuestra neshama, nuestro espíritu, es posicionarlo delante de nosotros y conectarnos. Ese es también un punto de conexión. De manera que el cuerpo hace lo que el espíritu quiere.
y no manda el cuerpo, sino el espíritu. Y es en ese momento donde nosotros nos elevamos y podemos entender todas las cosas que no entendíamos, porque nuestro espíritu está aquí, pero al momento de hacer, o sea, de querer hacer esta conexión, tenemos que elevarnos, tenemos que salirnos del plano de este mundo para poder elevarnos y conectarnos con el Eterno. Y muchas veces a través de las dificultades lo logramos. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto es cuando queremos tener ese silencio. Y aunque a veces podemos orar y podemos tener oraciones no contestadas, no es que el Padre no las conteste, es que el mismo silencio es una respuesta, pero no es la respuesta que nosotros queremos o que nosotros entendemos, sino que se basa solamente en la espiritualidad para poder entenderla. Y hemos visto que en la porción también de Jeremías, en esa otra haftará, pues tiene Jeremías un llamado, donde el Padre le dice que será profeta de naciones, donde el Padre le manda a hacer, le dice que va a hacer cosas maravillosas, pero que empieza a decir desde el vientre de su madre, empieza a decir, no, pero es que soy niño, soy pequeño. Y dice, no digas que eres niño, no digas que eres pequeño, porque yo te he puesto a ti y tú irás, tú lo harás. O sea que hemos sido concebidos desde antes ya con un propósito. Y si tú, por ejemplo, estás trabajando, estás haciendo lo que hagas, pues vamos a ver que si no lo disfrutas, que el verdadero trabajo, o sea, el verdadero trabajo que fatiga es cuando nosotros no tenemos propósito, cuando no tenemos esa intención y le golpeamos al aire y vamos a donde sea y a donde el viento los lleve, y no es así. Debemos estar en esa pausa, en ese punto de decir, Padre, ¿para dónde le doy? ¿Para aquí? ¿Para este lado? ¿Para allá? ¿Voy de frente? ¿Me detengo? ¿Qué hago? Y es en ese momento donde va a marcar un antes y un después de nuestra vida. Porque consultar a Dios primero y ponerlo primero es lo que va a hacer una diferencia enorme en nuestra vida, pero abismal. ¿Por qué? Porque ahora no pensamos conforme a nuestros deseos, porque ahora no pensamos conforme a nuestras ideas, nuestros pensamientos, o conforme el mundo nos dice que tenemos que pensar. No nos regimos por los estándares que vemos, no nos regimos por la sociedad, nos regimos por la palabra de Dios. Y es solamente así que podremos caminar escuchando la voz de nuestro pastor y pudiendo llegar al inicio donde tenemos que retornar. Tenemos que dar un buen reporte, pero tenemos que llegar para darlo. Si nos perdemos, pues quiere decir que el reporte no estaba bien. Por eso el Padre nos ha llamado a hacer todo esto. Y quiere que entendamos que nosotros tenemos ese propósito, que nosotros necesitamos caminar y avanzar, o sea, aunque sea un poco, pero seguir avanzando, o sea, no te rindas, tú no estás solo, no estás sola, de verdad que no. El Padre ha acompañado, ahora sí que este viaje en cada uno de nosotros, para tener no una fortaleza por la que nos podamos pavonear o decir, ay, yo soy, yo tengo, sino el hecho de que Él está con nosotros es la fortaleza de nuestras vidas. El hecho de que todo se caiga, pero tú permanezcas firme porque estás en la roca, porque hiciste lo que el Padre te pidió, porque hiciste lo que te acercó a tu propósito, lo que te acercó a tu llamado. O sea, recuerda, Dios es primero, tu espiritualidad es después, tu llamado puede ser luego. ¿Me explico? Pero todo te va a alinear, tu vida tiene que ser alineada de manera que nosotros podemos estar fortalecidos, pero solamente en las circunstancias, en los problemas, en ese punto de quiebre, donde el Padre en ese punto de inflexión nos va a llevar a elevar a otra forma que nosotros no entendemos. Porque cuando vienen todas estas cosas, pero no tenemos a Dios, no entendemos el propósito, nos desbarata, nos quiebra, nos rompe. Pero cuando nosotros entendemos que esto es para algo, que el dolor, que la enfermedad, que la aflicción tiene propósito, esto nos eleva y nos conecta directamente con nuestro Creador. Y en automático nos hace tener una vida más agradecida, porque no es nuestra vida, sino Dios a través de nosotros. Y esa es la más grande bendición que podemos tener. Así que esta porción de Pinhas nos llama a levantarnos delante de la inmoralidad, delante de la injusticia, delante del dolor y proclamar la palabra de Dios. No solamente para decir esto se tiene que hacer, así dice la palabra, sino que en un balance con misericordia. Justicia y misericordia es igual a paz. Recuérdalo, justicia y misericordia es igual a paz. Si tú quieres tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, bueno, la puedes llegar a tener aún en medio de la tempestad, aún en medio del caos, aún en medio del dolor,
porque no se va a ir todo eso, eso va a permanecer, pero ahora tu paz no va a depender de lo que tienes, de lo que has logrado, de lo que puedes conseguir, sino de que tú tienes una relación con Dios. Y todo esto se basa en esto, los sacrificios, la manera de acercarse, el Mishkan, todo esto al final tenía la intención de relacionar al hombre para con Dios. De hecho, la palabra religión así significa religar al hombre con Dios, unirlo. Pero la cosa es que nos llenamos de religiosidad y nos confundimos con el hecho de querer tener, de querer hacer, de querer tener el éxito que pensamos que es éxito, cuando el éxito más grande que podemos llegar a experimentar es la misma fidelidad a Dios. Eso es lo más grande que podemos hacer, porque a través de eso vamos a tener todo lo demás asegurado. Bueno, yo espero que te haya sido de mucha bendición. No olvides dar like, compartir. Bueno, aquí esperaré tus comentarios y nos vemos la siguiente. Shalom.